Seguro que alguna vez has visto a alguien usar el reloj así, con la esfera hacia abajo de la muñeca. Algunos te dirán que esto es postureo y otros te hablarán de que es una supuesta técnica militar secreta. La realidad es mucho más simple que eso. Soy Rubén y esto es Masai Adventures Channel y te animo a suscribirte a este canal si te gustan los viajes reales, las exploraciones que realizamos en este canal, al igual que sus documentales. Y ahora, sin más dilación, comenzamos. Llevar el reloj hacia adentro no es una moda moderna. Se trata de algo utilizado en los medios militares, policiales y de seguridad privada, pero no se trata de algo reglamentado. Es una sencilla adaptación práctica que algunas personas hacemos por razones de practicismo. Primero, menos reflejos. Al la esfera apuntar hacia afuera, refleja menos la luz solar o artificial, algo muy útil en entornos nocturnos o en entornos donde debes pasar de manera discreta. Segundo, puedes consultar la hora con un mínimo giro del antebrazo sin tener que levantar toda la muñeca para hacerlo, ni girarla completamente. Se trata de una posición que es un poco más natural para hacer esto. Y tercero, protección, ya que protege la esfera del reloj y su cristal contra golpes contra barandillas o demás objetos que puedan rayar lo que es la superficie acristalada. Y cuarto, da menor posibilidad de enganche contra mochila, ropas, correas y especialmente contra los amigos de lo ajeno que suelen apoyarse en la zona de la esfera para intentar arrancarte el reloj. Y eso es una técnica útil que se usa en tareas de vigilancia o bien en viajes a zonas de relativo riesgo, viajes como los que realizamos en este canal, o en nuestras exploraciones como las de Urbex o actividades que requieren cierta actividad al aire libre, por ejemplo. Por eso verás esta manera de llevar el reloj en viajes sensibles, zonas en las que hay que realizar trabajos físicos o en exploraciones urbes, por ejemplo. Ahora bien, no cualquier reloj puede ser llevado así. Independientemente de marcas o preferencias, existen unos criterios prácticos para seleccionar el reloj y llevarlo de una manera que no vaya a ser más bien un estorbo. Tiene que ser un reloj que aguante roces, golpes, uso diario, con carcasa robusta y, cristal resistente. Si es un reloj delicado, da igual cómo lo lleves. Si es en una de aventura como las que realizamos en este canal, el reloj se te va a estropear. Debe ser un reloj resistente al agua, mínimo de 50 metros. Lo ideal es que esté preparado para hasta 100 metros de manera nominal. Lavarse las manos, mojarlo un poco o entrar con él en una cascada, en un río, en un lago, no debería ser un problema. Si llevas el reloj hacia adentro, deberías poder leer la hora de un vistazo. Como ves, deben tener letras claras, un buen contraste y sobre todo disponibilidad de luz en caso de que haya oscuridad. No hace falta que sea grande, debe ser de un tamaño adecuado. Cuanto más compacto y funcional, menos enganches y mayor seguridad. Las funciones deben ser útiles de acuerdo a, valga la redundancia, el uso que le vayas a dar. Distintas franjas horarias, cronómetro, alarma, GPS o funcionalidades del estilo, solamente en caso de que las vayas a utilizar. Por ejemplo, algunos llevan brújula. Esto puede ser útil en algunos aspectos. Pero en este sentido, cuantas menos cosas tenga, mejor. Porque influirá en algo que te voy a decir más adelante. Y es la duración de la batería. Cuantas más cosas y funcionalidades tenga, mayor probabilidad hay de que la batería se desgaste con más rapidez. La batería debe ser posible de ser que dure años y que sea fácil de cambiar, conseguir y de reparar en caso necesario. Y ahora seamos honestos. No se trata de algo que sea práctico o utilizable para todo el mundo. Llevarlo así
puede marcar la muñeca un poco más de lo normal. No es algo que sea práctico ni útil en oficina, especialmente porque este tipo de relojes no son elegantes y en una oficina a veces habrá que cuidar las apariencias. Y si lo haces especialmente por posturear, se va a notar. Y bien, ¿cuándo tiene sentido utilizarlo así? En viajes, en entornos complicados, exploraciones urbes, actividades físicas o en exteriores. Estos son los entornos en los que yo recomiendo utilizarlo. También en tareas de vigilancia, trabajos de seguridad. Son los entornos adecuados para esto. Y ahora, ¿cuándo no utilizar esto? En vida normal, actividades urbanas, en eventos sociales donde la elegancia predomina. Aquí, en este tipo de cosas, te recomiendo no utilizarlo. Aquí no se trata de dogmas, se trata de contexto. Y ahora, dime en los comentarios abajo, ¿alguna vez has llevado el reloj así? ¿Nunca lo habías visto? ¿Lo ves práctico o no lo ves así? Aquí debatimos con respeto, porque en este canal no idealizamos nada. Decimos lo que consideramos que funciona, lo que no funciona, dependiendo del entorno. Porque moverse por el mundo no va de aparentar dureza, sino de saber entender lo que nos rodea. Gracias por estar aquí y si te gusta este contenido sobre cosas y viajes reales, no olvides suscribirte y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima.